Iniciamos una nueva lección del Tratado del Paisaje Español, en el tomo 3 de los espacios naturales, en el capítulo 8, que trata de los espacios naturales de Castilla y de León, y en la última lección que damos sobre León, la lección 3, sobre el piedemonte de León, los páramos y el sur. Fijaros que cuando vimos las protecciones que tenía la provincia de León, 25% del territorio estaba protegido, una cifra interesante, no llega a la media del 30% nacional, pero en cierta manera veíamos cómo estaban protegidas las cumbres y las primeras estribaciones de la cordillera cantábrica, el lic de los montes Aquilianos Teleno, y teníamos aquí los rebollares del Cea. Y quedaba, como vemos, un gran vacío que iba desde el Bierzo por la tierra de Astorga, por la comarca de León, por toda la tierra de Sahagún, la Bañeza, y hasta la frontera con Zamora y Valladolid. Hay un enorme vacío en todo este territorio. Si ahora analizamos lo que llamo aquí los bosques de León, fijaros, han desaparecido ya todos los bosques de los páramos al sur de León por el avance imparable de los regadíos. Ahora están amenazados los bosques de todo el piedemonte. Fijaros, los de la Maragatería, todo este territorio al sur de la Bañeza, en Valderrey, el Val de San Lorenzo, en Somoza, en la zona de Cepeda, en Carrizo, todo este territorio, como veis, todo el piedemonte que viene desde, esta es la divisoria del puerto de Manzanal con el Bierzo, este es el límite que hemos marcado antes del Parque Natural Propuesto de las Montañas de León, que era un poco la línea del ferrocarril de la Robla, y esa línea que iba de la Robla a Otero, al sur de Omaña. Todo el territorio de Benavides, veis aquí, esos pequeños bosquetes que aparecían aquí, los situados entre el Órbigo y el Bernesga, todos estos bosques que descendían de la cordillera, todo este piedemonte de bellísimos bosques de robledales, quejigales, encinares, que llegaban, fijaros, hasta muy al sur de León. Todos los bosques que están entre este río, entre el Bernesga y el Torío, toda esta enorme lengua que desciende hacia León, toda la zona del Valle del Curueño, entre el Curueño y el Porma, todo este territorio enorme, todo el territorio, hay bosques también de repoblación sin duda, pero de entre el Porma y el Esla, desde Vegas del Condado, hasta Villasabariego, hasta Gradefes, enormes espacios, con bosques que provenían de las cordilleras, inmensos robledales, encinares, con grandes manchas ya de repoblación. También todo el territorio que hay entre el Esla y el Cea, donde por fortuna aparece, como veis, ya un lic que protege los rebollares del Cea, con 13.280 hectáreas. Y el territorio también entre el Cea y la frontera con Palencia. Todo este inmenso territorio solo tenemos este pequeño lic. Y es un territorio valiosísimo de bosques, de rebollares, de encinares, como digo. Sí, sin duda ha habido repoblaciones de pinares. Y en todo este territorio hay grandes claros agrícolas, porque es una tierra realmente fertilísima, una tierra naturalmente, por haber tenido esos grandes bosques, y son clareos que cada vez se van haciendo mayores y que poco a poco van mostrando su futuro, que es este mismo espacio del sur, cómo van poco a poco siendo cada vez más claros, más presionados por los regadíos, por los cultivos. Aquí fijaros el trabajo que me ha costado ir viendo todos los claros que están amenazando claramente ya, desgajando pequeños pedazos cada vez esos antiguos bosques. Es quizá, después de lo que hemos comentado, fijaros que hemos hablado de parques naturales en la cordillera cantábrica, en un territorio que en cierta manera tenía la amenaza de las minas, pero
que en cierta manera tampoco nos preocupa tanto. Lo mismo el piedemonte del Bierzo, que estaba amenazado en parte por la urbanización. La Cabrera Baja era nuestra gran preocupación, y quizá la siguiente preocupación sería esta: todos estos bosques de León, que no tienen más protección que los rebollares del Cea en el oriente. Este dibujo lo llamo desaparición de los bosques de León. Si el proceso actual prosigue, indudablemente muy pronto habrán desaparecido todos los bosques al sur de la Bañeza, del valle del río Eria, de la Valduerna, es decir, de toda la Maragatería, también de la tierra de Cepeda, todo este territorio. Del sur de León, sin duda, este espolón que desciende de León en esta frontera. Fijaros, tremenda penetración que puede producirse aquí si desaparecen todos estos pequeños bosques. De la zona del Valle del Curueño sur, de la Sobarriba, todo este territorio de lenguas que van descendiendo entre los ríos, del Esla, esta lengua que va para acompañando el río, y todos los que van desde el Cea al sur de los actuales Lic. Todos estos pequeños bosquetes que quedaban al sur de los actuales Lics que habían protegido esos rebollares, sin ninguna duda van a desaparecer. Como veis, el futuro, aquí están los bosques, que creemos que de momento por su densidad aún no corren peligro, aunque como veis ya hay grandes clareos en su interior, y los bosques que van a desaparecer próximamente. Si no se protegen esos bosques, el futuro parece muy claro. Desaparición de todos los bosques de la Maragatería hasta las laderas del Teleno, en una profundidad de unos 20 kilómetros desde la Bañeza. Desaparición de todos los bosques de Cepeda hasta Quintana del Castillo, en una profundidad de 20 kilómetros hacia el norte, de 12 kilómetros hacia el oeste. Toda la tierra de Cepeda. A partir de aquí, en una línea que iría desde Quintana, por Carrizo, por el norte de León capital, por Vegas del Condado, por Gradefes y por Renedo. Esa sería la línea futura de los bosques. Como veis, los bosques han pasado, retrasado 20 kilómetros en la Bañeza, otros 20 kilómetros al norte de Astorga, 20 kilómetros en el Espolón de León, 15 kilómetros hacia Vegas del Condado, otros 15 kilómetros hacia Renedo, la desaparición de ese avance que desciende hacia Sahagún. Es decir, esta sería la línea que prevemos en un futuro. Con, por supuesto, los grandes claros de los ríos, de las vegas de los ríos, lógicos, pero grandes claros también interiores. Este dibujo lo llamo los amenazados bosques de León. Desde la Maragatería a Cepeda, a todos los piedemontes que descienden hacia el Cea, los bosques de encinares, robledales, rebollares, quejigales han sufrido enormes rozas. Se encuentran muy debilitados. Los cultivos y regadíos presionan cada vez más. Por eso es preciso protegerlos cuanto antes, si no van a desaparecer. Fijaros en este ejemplo del suroeste. La clave del río Duerna y Jamuz. Fijaros, cuando habíamos protegido en la Cabrera Alta, al sur de Leria, hasta la sierra de San Friz y el río Eria, fijaros, todo este territorio lo habíamos protegido en el Parque Natural de la Cabrera, permite avanzar los bosques hacia San Esteban de Nogales. Y es muy importantísimo, porque esta es la frontera con Zamora. Si a la vez, fijaros, si protegiéramos la Sierra Congosta, que va desde San Esteban de Nogales, y la Sierra de Casas Viejas, habríamos llegado desde Jamuz hasta el Órbigo, hasta el río Órbigo.
Es decir, habríamos podido enlazar el Parque Natural del Lic Teleno, que llegó hasta Castrocalbón, con el río Órbigo, al norte ya de Leria. Fijaros que este era el límite del Parque de la Cabrera. Este ya formaría parte de nuestro parque de los páramos de León. A su vez, si protegemos los bosques de Jamuz, todos estos bosques, al norte de Leria, podemos enlazar toda esta proa con estas estribaciones, como he dicho, del Teleno. Y ampliando si además protegemos los bosques de la Valduerna, todos estos bosques, alcanzaríamos la Bañeza por el norte y también por el oeste, que son estos bosques de aquí. Protegeríamos a su vez todos los bosques que quedan al sur de Astorga también, en torno a Valderrey, en torno también a Somoza, enlazando con los bosques al oeste de Astorga que llegan hasta el Rabanal, hasta el puerto. Esta gran proa sur de estos bosques de León, de Astorga y de la Bañeza permitiría enlazar con este parque natural del Teleno Cabrera, permitiría llegar al río Eria y llegar al Órbigo y salvar los bosques de Astorga y de la Bañeza. Fijaros qué importante es. Bosques que ahora mismo están sin ninguna protección y que van poquito a poco desapareciendo bajo la presión de los regadíos. Entonces, esta sería nuestra propuesta. Como veis, es muy ambiciosa, quizá la más ambiciosa de toda la propuesta de León. El Parque Natural de los Bosques de León. Es muy urgente proteger todos estos bosques leoneses del Piedemonte, desde la línea que hemos protegido, la cordillera, hasta los grandes valles y espacios de regadío de León. Proponemos un parque natural que incorpore el Lic de los Rebollares del Cea y que mediría con este límite, salvando los restos de bosquetes que han quedado aún, uniéndolos, asumiendo que en su interior va a haber zonas de cultivos, pero admitiéndolas, por supuesto, admitiendo que va a haber áreas de repoblación, pero salvaguardando este límite, alcanzaríamos las 240.000 hectáreas. Ni qué decir tiene que es el parque natural más importante que hemos propuesto a primera impresión en León. Y opinamos que junto con el espacio de la Cabrera Baja es el que más riesgo corre de la provincia de León, el espacio natural y paisaje de más riesgo actualmente. El objetivo, como veis, es muy claro. Es unir con un parque natural, desde el Lic Teleno, con un parque natural hasta el Lic de los Rebollares del Cea, y todo este inmenso territorio, protegiendo los bosques dentro de la línea que iría de La Bañeza, Astorga, Carrizo, León, Vegas del Condado, Gradefes, que descendería hasta Sahagún y volvería luego hacia la frontera. Sería el parque natural más importante de León por su dimensión, 240.000 hectáreas, pero sobre todo porque protege los bosques más amenazados de la provincia de León. Y ahora acabamos con el sur de León. En el sur de León solo tenemos el dique de las lagunas de Oteros, de 4.000 hectáreas, que compartimos con la provincia de Valladolid, y los diques de los ríos Esla, Órbigo y Cea. Pero si nos fijamos bien, tenemos restos de muchos bosquetes en la frontera con Zamora, al norte de Benavente. Hay muchos pequeños bosquetes que he tratado de delimitar y dibujar, que han sobrevivido a la presión de los maravillosos regadíos de León. Continúan con los bosques, como vimos, de Leria, en Casas Viejas, en la Sierra Congosto, y que saltan el Órbigo y llegan hasta el río Esla. Existe una posibilidad de unir todos estos pequeños bosquetes. Los saltan también hacia las Valderas. Fijaros que hay muchos restos de pequeñitos bosques, y hasta el dique de los Oteros. Fijaros que es asombroso que en este punto de confluencia de los grandes ríos de León, impresionante confluencia, en el punto de más presión del riego, se han salvado estos bosques. Desde aquí, nuestra intención es alcanzar el parque natural propuesto de los Rebollares del Cea
que habíamos descendido por aquí hasta Sahagún, pero tenemos unos 15 kilómetros de distancia, muy difícil de salvar. Aún quedan pequeñas manchas y quizá la solución sea seguir el Cea dentro de la provincia ya de Valladolid, seguir el río Cea para alcanzar y enlazar con este corredor sur. Fijaros qué importante es este corredor. En él confluyen todos los ríos, todas las presiones agrícolas, en él confluyen las sierras de León, los bosques de León que descienden del oeste y del este. Y por suerte, milagrosamente, al lado de la frontera tenemos muchas pequeñas manchas de bosques, que solo están esperando que alguien les dé cohesión. Esto es lo que llamamos el corredor del sur. Sería preciso proteger esos pequeños bosquetes del sur, para que unidos a los LIG del Órbigo, del ESLA, del CEA, que sin duda apoyan muchísimo esta propuesta, lograsen unir el oeste con el este y crear un corredor natural, que fuese desde Parque Natural del Teleno Cabrera, bajo el Eria, hasta Parque Natural de los Bosques de León, en el entorno de Sahagún. La superficie, sin contar los LIG de los ríos, pero sí contando el LIG de Otero, sería de 10.000 hectáreas. Fijaros, 10.000 hectáreas en León. Este podría incluso incorporarse al Parque Natural de los Bosques de León, parque que va a ser muy poderoso. Recordáis, tenía 240.000 hectáreas. Pues realmente su misión es realmente unir un extremo con otro, ¿no? Porque ese Parque Natural de los Bosques de León llegaría por el sur de la Bañeza, al norte del río Eria, hasta aquí. Fijaros qué poca superficie, 10.000 hectáreas, y qué importancia tendría, fundamental para León. Protegería en cierta manera toda la gran llanura agrícola, aumentaría probablemente la pluviometría, permitiría un corredor natural de bosques, definiría perfectamente la frontera de León. Esta es una frontera importantísima en la historia de León. Fue una frontera ya de las provincias romanas, de la Galaecia, con la cartaginense, fue frontera luego de reinos, fue el lugar de la gran batalla de los visigodos contra los suevos, fue frontera de los astures con los pueblos vacceos del entorno de Valladolid. Es una frontera importantísima. Y no dejemos que desaparezca. Los bosques, los pequeños bosquetes nos la están mostrando aún. Una frontera que permite blindar, en cierta manera, el territorio de León, definirlo, crear una clara entrada a su región. Y esta es la propuesta final de nuestra propuesta del territorio leonés. Como hemos visto, quedaría protegido por el parque natural, si unimos todos los parques y LICs actuales, con las ampliaciones que hemos propuesto, se formaría, estos eran los LIC actuales y parques naturales, el punteado, y esta es la propuesta que hacíamos de unirlos todos ellos, incluyendo toda la zona del paso de la A6 y toda la zona de la frontera con la provincia de Orense y de Lugo, que era la Sierra del Caurel. Este parque de las montañas de León tenía 516.000 hectáreas. Teníamos además el parque natural de este piedemonte del Bierzo, piedemonte berciano, que tenía 70.000 hectáreas. Teníamos el parque natural propuesto de los aquilinos de Leno Cabrera, de 120.000 hectáreas. Como veis, llegaba hasta aquí, unía estos actuales LIC y el monumento natural de las Médulas. Teníamos además el Parque Natural de los Bosques de León, como veis va desde esta divisoria del puerto del Manzanal, el límite del Parque Natural de las Montañas de León, y enlazaría con los rebollares del Cea y con el Parque Natural del Teleno. Todo este territorio que, como veis, llega aquí hasta el río, encima del río Eria, hasta el río Órbigo. Este tendría, como hemos dicho, 240.000 hectáreas. A estas se añadirían las 10.000 hectáreas del corredor sur, importantísimo corredor. Y a los más añadiríamos los LIC fluviales de las riberas del Sil, riberas del Órbigo, riberas del Esla, riberas del Cea, que suman en general unas 4.000 hectáreas. En total tendríamos una protección de parques naturales de 960.000 hectáreas, un 61,6% del territorio leonés.
Como veis, estamos por debajo de la media del 70% que estamos consiguiendo o proponiendo en otras regiones de España, pero creemos que es suficiente para salvaguardar el bellísimo paisaje leonés cara al futuro. Y muchísimas gracias.